Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tenga mucho cuidado con las estafas. Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí. Hay perfiles que clonadito lo que es a mi canal, pero vosotros si entran a esos perfiles se darán cuenta que no tienen ningún video que hayan colgado ni suscriptores. Entonces, no soy yo. Notifiquen lo que es a YouTube, denuncien. Y además, yo no pertenezco a ningún tipo de ONG o algún tipo de orfanato, no, ¿vale? No. Hay una lista inmensa que pone ahí, ni tampoco estoy pidiendo ayuda económica por mi salud, mi querido Sagitario. Entonces, tenga mucho cuidado con las estafas. Empezamos, cariño. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Muy bien. Muy bien. Es muy curioso, mi querido Sagitario, porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como que empieza a caer mucho dinero, muchos billetes. Y los billetes representan en los sueños, algunas interpretaciones, está relacionado con noticia. Algún tipo de noticia, algún tipo de mensaje tú vas a recibir. En la otra imagen que yo he visto, Sagitario, hay unos ojos que parece que fueran de búho, sinceramente, que mucho te observa, cariño. No sé si a lo mejor de repente tú te das cuenta que esta persona te mira, te observa. Muchos de ustedes se preguntan qué es lo que quiere, por qué tanto te observa, qué está buscando, qué pretende, Sagitario. Esta situación te pone un poco nervioso, un poco nerviosa, cariño. Algunos de vosotros han llegado a pensar que a lo mejor siente algo por ti, pero hay otro grupo que no entiendes por qué, de repente cuando tú te cruzas con él o con ella, te mira de una forma como desafiante, esa es la palabra, de una forma desafiante, Sagitario. Siento esto. No sé por qué siento un Capricornio muy fuerte. A lo mejor también te lo he dicho sin querer, pero siento un Capricornio muy fuerte, muy fuerte. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Sagitario, signos. Me sale un Virgo, me sale Piscis o Acuario, otra vez Piscis, Acuario, Aries, cierras con un Libra. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, Sagitario. Pero es muy curioso porque la combinación de billetes que representa noticia y esa cara, esos ojos que parecen de búho, o hay una persona, cariño, que te mira por envidia, a lo mejor te observa porque te tiene envidia, te tiene manía, te tiene cólera, o simplemente esta persona, mi querido Sagitario, te quiere contar algo, te quiere decir algo. La letra P, la letra O, la letra Z, la letra G, la letra A y la letra F. Muy bien. Vamos a ver un mensaje del oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude.
Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Dice, generosidad, cariño. Muy bien, corazón. Es una semana, mi querido Sagitario, también de compartir, ¿vale? Un mensaje del oráculo de la bruja novata. O tú vas a estar compartiendo con los demás, o hay una persona que te va a ayudar, porque la palabra generosidad, cariño, también representa una ayuda económica. Alguien te va a echar la mano, alguien te va a hablar de un trabajo, alguien te va a apoyar económicamente, a lo mejor tú tienes algún tipo de problema, tienes una deuda, te van a apoyar, mi querido Sagitario, ¿vale? Porque es una semana en la cual muchas personas van a ver tu corazón y saben que tú eres una persona noble, una persona buena y te van a ayudar. O tú de repente, cariño, vas a sentir compasión de una persona que en estos momentos quizás está pasando por un mal momento, porque también implica generosidad. Vamos a ver qué me dice en el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Me sale la carta de la reina de bastos. Mira, quiero que te fijes bien en esta carta. Quiero que te fijes bien. Si te das cuenta, aquí hay una mujer que está sentada en una pileta, cariño, y al costado hay como si fuera un guepardo, ¿no? O un leopardo, también lo dicen, cariño. Hay una mujer que te mira, corazón, de una forma como a la defensiva, como de una, y te responde de repente de una forma tajante también. Como que es muy borde, como que de una forma fuerte, como que no es amable contigo, esta persona. Esta persona, cariño, es como que estuviera buscando el mínimo defecto o que tú digas algo para atacar. Para atacar, cariño. A lo mejor inclusive de repente te busca la boca. Está buscando problemas. Esta mujer también puede ser un hombre. Hay una persona que está a la defensiva y está buscando problemas. Está buscando guerra. Está buscando batalla, cariño. Y es una persona muy fría, muy frío, que sabe cómo mover sus fichas. Vamos a continuar. A ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Está a la defensiva. La carta del 3 de espadas, cariño. Traición. Traición. Alguien lo está hablando mal de ustedes, cariño. Esta carta es una carta de traición. Por eso que está a la defensiva, cariño. Alguien está tocando tu nombre, alguien lo está llenando de cosas negativas para que esta persona piense de que tú eres el malo o la mala de la historia, mi querido Sagitario. Te están metiendo en un problema que no te compete. Es esto, cariño. Te están metiendo en una historia que tú no tienes vela en este entierro, mi querido Sagitario. Traición. Ten cuidado con lo que hablas, cariño. A lo mejor si te pones a hablar con tu amigo, con tu amiga, con tu vecino, o yo que sé, te envías mensajes, haces un comentario inocente de esta persona y la otra persona dice, mira lo que está hablando de ti, Sagitario, ¿ves? Cómo te decía que no era buena persona, porque te están metiendo, cariño, en un avispero en tu vida. A ver, ten cuidado con lo que comentas. La carta del 3 de oros, cariño. Y alguno de ellos, Sagitario, algunos de ellos, meto la mano al fuego, algunos de ellos dicen ser tus amigos, porque la carta del 3 de oros está cerca de tu entorno, cariño. Todo lo que tú hablas lo están llevando a la otra persona y tú quedas mal. Tú estás quedando mal. Cuidado con lo que hablas, Sagitario, porque están cerca. La carta del 3 de oros, cariño, representa personas que a lo mejor coinciden contigo en el trabajo, en el estudio, en tu casa, y muchas veces se ofrecen a ayudarte. Muchas veces se ofrecen, cariño, a acompañarte a tu casa, pero están con las orejas atentas, Sagitario. Lo tienes cerca. No eres consciente. Ten cuidado. Vamos a ver. Me sale la carta, cariño, del 5 de espadas y la carta del 9 de oros. Quiere quitarte algo que a ti te ha costado o algo que es tuyo. Cariño, ten cuidado si tú tienes pareja, porque esta carta es una carta de traición también. El 5 de espadas, cariño, y está al costado de la carta del 9 de oros. Si tú tienes pareja
Y si tú de repente sospechas que tu amigo, tu amiga o la persona que siempre coincide contigo, lo notas algo raro, esta persona, cariño, quiere estar con tu pareja. Eso es lo que me están diciendo. Si tu problema no es con la pareja y tú me dices, Richard, yo estoy muy seguro, muy segura de que mi pareja no va a caer, ¿vale? Puede ser el caso. Esta persona quiere tu puesto de trabajo o lo que a ti te ha costado con tanto esfuerzo, cariño. Es esto. No te confíes, no te confíes. Aquí yo veo problemas, aquí yo veo un avispero, cariño. Aquí yo veo que hay una persona que se lanza como lagarta o como lagarto a los brazos de tu hombre o de tu mujer, cariño. Quiere lo que es tuyo, corazón. Lo va lo prohibido, lo va las cosas malas. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, mi querido Sagitario. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta del emperador es un sí. Tauro. Un mensaje de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. 4 de agua. Dice: perder una ocasión, insatisfacción o aburrimiento, abre los ojos y procura localizar nuevas oportunidades, mi querido Sagitario. En pocas palabras, cariño, ¿sabes qué te están diciendo? Tú estás perdiendo tu tiempo en un lugar con una persona o simplemente, corazón, quítate la venda de los ojos porque al enemigo lo tienes cerca. Eso te está diciendo, cariño. Sagitario, tómate las cosas en serio, corazón. No vaya a ser que tú estás teniendo problemas, discusiones con tu pareja, cariño, o de repente con tus amistades o tu familia, porque la Lupe o Pepelucho te trae de repente chismes y simplemente lo está haciendo todo esto, cariño, ¿para qué? Para que te aparte de las personas que realmente te aman. Perdón por la garganta, pero he puesto el aire frío. Y a mí me afecta, ¿vale? Es que hace calor en Barcelona. Siento que alguien, cariño, se gana tu confianza. Alguien se está ganando tu confianza, pero es porque te tiene preparado la camita. ¿Para qué? Para hacerte daño, cariño. Ese es el mensaje, ¿vale? Ya lo solté el veneno ya. A ver. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Me sale la carta del mago y me sale la carta de la reina de copas. En tus manos está resolver este problema o quedarte solo o sola, cariño. Porque muchos de ustedes, posiblemente esta situación se ha alargado tanto que en estos momentos quizás quieres terminar tu historia o te estás alejando de algunas personas. En pocas palabras, cariño, ellos están ganando su propósito, están logrando su propósito, cariño. Has caído redondito y redondita a la trampa de ellos. Tú pensabas que eran tus amigos, tus amigas o personas de confiar y mira cómo te están pagando, Sagitario, ¿vale? Tienes el mago. Date cuenta, cariño. Date cuenta porque lo que quieren ellos es que tú te quedes solo o sola, corazón, en este mundo. Eso es lo que quieren ellos. Y si tú sigues escuchándolos, pues simplemente al final lo van a lograr. Carta guía, carta consejo en economía. Vamos a ver, lo voy a hacer con el tarot urbano. Carta guía, carta consejo en economía. Carta guía, carta consejo en economía, Sagitario. Vamos a ver, ¿qué me dice? La carta, cariño, de el príncipe de bastos y la carta del sol, corazón, me dicen: aún estás a tiempo para remediar tus errores en la parte económica, aún estás a tiempo, cariño, para pagar una deuda también o simplemente para empezar un trabajo nuevo. Siento que posiblemente muchos de ustedes, cariño, como que
Quizás ha habido mucha tensión o de repente en el trabajo, corazón, no te has estado desenvolviendo bien por X motivos. Pero me dicen, aún estás a tiempo de poder arreglar esto. Muchos de ustedes, cariño, es recomendable, corazón, que te centres en lo que es en el trabajo, en el proyecto. ¿Por qué? Porque la carta del Príncipe de Bastos nos hablan también de los placeres. Tienes que tener prioridades. Si tienes que dar un examen, si tienes que buscar trabajo, cariño, hazlo. Y deja a un lado los placeres de la vida, que para todo hay tiempo, corazón. Para todo hay tiempo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos. Para muchos de ustedes posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, especialmente otro Sagitario. Siento que tienes mucha química, mucha conexión con esta persona. A lo mejor de repente vosotros actualmente solo sois amigos, pero sin embargo cada vez que ustedes dos se encuentran, parece como que la fiesta debe continuar. Hay mucha química que inclusive has logrado pensar que puede ser tu alma o llama gemela, especialmente llama gemela. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. La carta del mundo. Te entusiasma mucho una persona que a lo mejor tú estás tratando a través de las redes sociales. O de repente una persona que está lo que es en la distancia. Si tú te preguntas, ¿esta persona es buena o es bueno? Sí, cariño. Porque la carta del mundo es una carta de buenos deseos. La carta del mundo es suerte. Tranquilamente esta persona puede ser de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo, especialmente lo que es un Virgo. Viven en un lugar donde actualmente el clima es favorable. Utiliza colores muy alegres, cariño. Es de piel blanca o está bronceado o bronceada, cabello ondeado o crespo, castaño, rubio, natural o pintado. Muchos de vosotros inclusive estudian juntos o trabajan juntos. La carta de la sota de copas. Hay una persona, cariño, que a lo mejor que tenía, como se dice, deshojando margaritas. Esta persona se da cuenta que tú eres importante en su vida. Esta persona de repente no supera los 30 años o puede tener cualquier edad. Tiene la carita un poco redonda, piel blanca, ojos claros, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, cariño. La carta de la sota de copas, Cáncer, Escorpio, Piscis, puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar. Era una persona muy insegura, una persona un poco inmaduro o inmadura, pero sin embargo, cariño, se va dando cuenta que te quiere, que te ama. La carta del Rey de Espadas, cariño. Hay una persona o hay un grupo de personas que está resentido contigo, posiblemente porque tú has vuelto a retomar otra vez el contacto con una persona especial. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, mayor de 40 años. Tranquilamente pueden ser tus padres o familia. Piel blanca o piel morena o piel trigueña. Cabello blanco, largo, cariño. Actualmente vosotros es como que han roto contacto, comunicación por algún medio, ¿vale? O estás bloqueado o bloqueada. Pero sin embargo esta persona te busca, esta persona te espía. Hay una persona que influye mucho con él o con ella y lo manipula, mi querido Sagitario, ¿vale? Lo manipula. Bendiciones de corazón, ten cuidado con esas lagartas y lagartos que vienen con esa carita de mosquita muerta, cariño, y al final, pues simplemente quieren lo que a ti te pertenece por derecho. Besitos, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.